Bendecido día, hermanos. Para este miércoles 30 de septiembre celebramos la fiesta de San Jerónimo. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos pues este pasaje del Evangelio según San Lucas. Seguimos todavía en el capítulo 9 y comúnmente le llamamos este pasaje como pues pasaje de vocación, de llamado a ser discípulo de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús va a poner estas condiciones o requisitos para seguirlo. Hoy pues este pasaje del Evangelio nos explica pues estas exigencias de Jesús. Seguir a Cristo Jesús pues no va a ser nada fácil. Va a suponer que tenemos que enfrentar conflictos, antipatías, chocar con el mundo. Por eso Cristo Jesús pone estas condiciones o requisitos. Quien se comprometa con el Evangelio no tendrá siquiera dónde reclinar la cabeza. Para seguir o con el propósito de seguir a Jesús, no es que estemos buscando nuestra seguridad personal de lo que se refiere tal vez a bienes materiales o de que no nos va a faltar nada. El Señor Jesús no nos asegura eso. Él, como Hijo de Dios, desde su propia experiencia, lo manifiesta. Él siempre se vio libre, desprendido de las cosas materiales. Y el que esté dispuesto a seguir a Jesús tendrá que estar dispuesto a vivir o a padecer lo mismo: la pobreza, el desprendimiento de los bienes materiales. El seguir a Jesús no supone que ya vas a tener todo asegurado materialmente, sino sobre todo habrá carencias, habrá limitaciones. Deberá uno postergar o posponer los compromisos de amistad y compromisos familiares. En este contexto de vocación, cuando Dios llama, para algunos ponen el propósito que los papás están solos, que van a esperar hasta que Dios los llame y entonces sí van a responder. Es decir, cuando Cristo llama, no se le tiene que posponer ese llamado para dentro de 5 o 10 años, no. Cuando Dios llama, quiere que le respondamos inmediatamente. El Señor ya se encargará de los respectivos familiares. Hay muchos santos y santas que cuentan pues su experiencia en este aspecto y de cómo pues dejando al papá, a la mamá, el Señor les bendijo de otras maneras, les hizo cuidar con otras personas y no les faltó nada. De modo que cuando uno se dedica a las cosas de Dios, el Señor va previendo lo necesario para los papás. No hay que postergar pues ese llamado. Hasta que mis papás mueran, hasta dentro de 10, 15 años o 20 años, Señor, ya te voy a seguir. No. Cuando el Señor llama, hay que seguirlo inmediatamente. Y también tendrá uno que renunciar a las seguridades personales. Entonces, en el Evangelio, eso de el que mira hacia atrás, y no puede, no es digno pues del reino de los cielos. El que tiene las manos en el arado y mira hacia atrás. Es decir, el Señor
Nos pide siempre mirar hacia adelante, no estar añorando nuestra vida del pasado, sino los nuevos retos, los nuevos compromisos que tenemos para seguirlo. Así que tenemos que estar pensando cuál es mi intención yo al ser cristiano o al querer seguir a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me lleva a estar con Él o poner en práctica su palabra? Reconozco que Cristo es Dios, es el Señor, quiere lo mejor para mí, pero hay que seguirlo en este ejemplo de desprendimiento, de respuesta inmediata, sin estar buscando tal vez los propios intereses, sino el interés de Cristo Jesús. Y el ejemplo lo tenemos hoy en el santo que celebramos, San Jerónimo, un hombre pues de carácter fuerte, de un hombre místico, un hombre de oración, que Dios lo va a bendecir grandemente. Y la importancia de hoy, hasta hoy, de San Jerónimo, es que se le encomendó el trabajo de traducir la Sagrada Escritura, que estaba en hebreo y en griego, la tradujo al latín, y así se le conoce su trabajo como la Vulgata Latina. Y claro, toda su vida casi la desarrolló en el estudio, en el comentario de la Sagrada Escritura. Esta Biblia Vulgata Latina, que pues duró por muchos años, desde la vida de San Jerónimo, que muere ya por el 430, hasta propiamente el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II dará la orden de que la Sagrada Escritura se traduzca a todos los idiomas. Gracias a Dios, nos tocó vivir esta época en donde la palabra de Dios la tenemos en nuestro idioma, y ojalá tengamos algún tiempo, algún espacio día a día para que, a ejemplo de San Jerónimo, vayamos meditando, escrutando la Sagrada Escritura, para que vayamos descubriendo la voluntad de Dios y estemos siempre dispuestos a practicarla. ¿Qué enseñanza pudiéramos sacar para nuestra vida?, nos preguntamos. La respuesta es simple. En este mes que termina, septiembre, y a partir del testimonio luminoso de San Jerónimo, estamos llamados a amar más la Sagrada Escritura, a conocer mejor la palabra de Dios, a entender que ella es el gran alimento espiritual, que es muy difícil en la vida nosotros obrar con sabiduría si no nos empapamos de los textos evangélicos, de los libros sapienciales, de los salmos, que la verdadera sabiduría nos viene de Dios, contenida precisamente en su palabra. Pero en un segundo momento, además de la sabiduría, podríamos afirmar, estamos llamados a alimentarnos de la palabra de Dios, porque ella nos fortalece, nos consuela y nos sostiene en las grandes pruebas de la vida. Por muchos motivos, nosotros vivimos numerosas pruebas y encontramos en muchos textos, pero especialmente en los salmos, la fortaleza, la certeza de sabernos amados, cuidados, guiados, acompañados por Dios. En un tercer momento, además de la sabiduría y la fortaleza que nos brinda como alimento la palabra divina, encontramos la dulce paz que acaso nadie más en esta tierra nos pueda dar. Es frecuente que cuando una persona en espíritu orante lee, estudia, medita, ora, contempla la palabra de Dios, encuentre una paz que le embriaga su espíritu, que le llena su vida, una armonía interior fruto de encontrar la verdad, al decir de algunos santos y místicos como Teresa Benedicta de la Cruz, que leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús apoyada en textos escriturísticos afirmaba: aquí está la verdad, aquí encontré el lugar de destino, en el itinerario de mi vida encontré la paz del corazón. Pero además de sabiduría, fortaleza y paz, la palabra de Dios nos nutre porque nos alegra. Mucha paz y alegría tienen los que aman tus mandatos, Señor. Reza y recitará el Salmo. Y es verdad, hay paz y alegría para aquellos que meditando la palabra de Dios la ponen en práctica.
una alegría que no se equipara para nada con las alegrías externas y efímeras y superficiales del mundo, sino que es una alegría profunda, serena, tranquila, discreta. Finalmente, además de la sabiduría, además de la fortaleza, además de la paz, además de la alegría con la que nos alimenta el espíritu interior, la lectura meditada y orada de la palabra de Dios, podríamos decir que por excelencia esta palabra divina nos fortalece y nos alimenta en las tres llamadas virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor a Dios. Virtudes que han sido sembradas en el plano de semillas en nosotros, pero que son desarrolladas y crecen al amparo precisamente de la meditada lectura de la palabra de Dios, recordando al profeta Isaías que nos dice que de la misma manera que la lluvia baja del cielo a la tierra, empapa esta tierra, permite que la semilla germine y da pan al sembrador, al que cosecha el cultivo, así también la palabra de Dios no regresa vacía cuando ha inundado como suave rocío el corazón humano. Nos llena de confianza en Dios, nos sabemos acompañados, guiados y sostenidos por Él. Nos da esperanza, que es una hermana gemela de la virtud teologal de la fe, porque el que cree, el que confía en Dios, sabe esperar toda buena bendición del mismo Dios. Y finalmente nos llena de la más poderosa fuerza de transformación que hay en el mundo, el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo que nos ha sido dado, dirá Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 5. Podríamos decir que ese Espíritu de Dios, Espíritu de amor, se derrama en nuestras vidas a partir de esa lectura meditada, contemplada, saboreada del misterio de Dios. Tantas historias, tantas catequesis de fe, tantos mensajes edificantes, y en todos hay una constante: el amor inquebrantable de Dios por nosotros, que sostiene nuestras vidas y que nos promete: nunca te dejaré, siempre te acompañaré. Esos dos famosos adverbios de los que me gusta tanto hablar tanto: nunca te dejaré, siempre te acompañaré. Es el amor inquebrantable, incondicional de Dios, cantado desde el libro del Génesis con la obra amorosa de la creación, repetida a través de la historia del libro de los Reyes y de Samuel en el pueblo de Israel, donde Dios cuida a su pueblo frente a las persecuciones, cantada en la sabiduría precisamente de los llamados libros sapienciales y anunciada poéticamente a través de los profetas. Vivido ese amor de Dios a través de los evangelios y experimentado de manera profusa e inmensa a través de místicos como Pablo y el gran caudal de cartas o epístolas que nos presenta precisamente el apóstol de los gentiles.